27 bolsitas. Estoy a 50 millas casi. Sí. Estoy sin nada, estoy ya no sin nada. Bueno, más a este lado, antes una pista, acá hay un pueblo, estoy alcanzando. Voy a poner unas sogas que van de las puntas de los esquíes, ¿sí? que son donde baja, ¿viste? Donde agarra el esquí el equipo, de lado a lado, para que siempre puedan estar bien agarrados. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero A24, 19:33 en una tarde-noche calurosa que seguramente nos dará mucho más calor cuando empecemos a bajar parte de la información exclusiva que tenemos para ir compartiendo con ustedes, para ir contándoles lo que está pasando y para ir denunciando lo que está pasando. Así es muy difícil combatir el narcotráfico. Si los meten presos y desde la cárcel siguen operando, es muy difícil. Si los echan del país y los deportan y siguen manejando gran parte de las bandas desde los países limítrofes, es muy difícil. Hay algo que está pasando en los últimos tiempos en el narcotráfico que azota prácticamente la capital federal, porque acá también hay narcotráfico. Y eso que está pasando te lo vamos a contar hoy. Vamos a denunciar qué es lo que está pasando, porque inevitablemente hay una reconfiguración de las bandas que hasta hace un tiempo estaban bien identificadas, cuyo liderazgo estaba bien identificado, y con la caída de algunos capos narcos históricos de la capital federal, lentamente empieza a haber una suerte de reconfiguración delictiva peligrosa, muy peligrosa. Quiere decir, uno podría preguntarse ¿quién maneja la banda o quiénes manejan las bandas que venden la droga de la principal ciudad de la Argentina? ¿Quiénes están detrás de este negocio? ¿Cuánto hay de niveles de complicidad con el poder político, con sectores de la justicia, con sectores de las policías, por ejemplo, que tienen que estar más cerca de los pasos fronterizos de nuestro país? Hay una reconfiguración que se está dando a lo largo y a lo ancho de la capital federal, y tiene que ver con que en algún momento cayeron esos capos narcos, siguieron o intentando no perder solidez con el negocio delictivo, intentaron seguir manejando desde la cárcel, en algunos momentos lo pudieron, en otros no, y después el Estado, la política,
encontró como solución, a través de una ley, que es la ley de extrañamiento, expulsarlos de la Argentina. Pero claro, cuando vos agarrás un delincuente, le aplicás la ley de extrañamiento, lo expulsás del país, lo echás, cuando llega a su país de origen, está libre. Y desde su país de origen, en este caso la mirada vamos a ponerla en Perú, empiezan a rearmarse. Hay una historia muy particular que hoy temprano me la contó Ceci, que me pareció muy importante traerla a cuenta para entender que están haciendo todo mal. Porque si vos echás a los narcos del país, acá estaban presos, en Perú no, y se reconfiguran e intentan ver de qué manera arman como una suerte de descendencia delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Para no ser tan complicado, dejan a sus familiares, primos, hermanos, cuñados, sobrinos, que algunos están, y otra vez va el Estado y los mete presos. Los que quedan presos acá porque son argentinos siguen manejando parte del negocio. A los que echan les dan la libertad. Y en libertad, en sus países de origen, se rearman. ¿Para qué? Para volver. Incluso este caso al que vamos a hacer referencia, que ya les voy a contar detalles, fue expulsado de la Argentina 2 veces. No una, 2 veces. ¿Y qué hizo? Se fue a su país de origen, Perú, y reingresó a la Argentina por pasos fronterizos clandestinos, o laxos, o corruptos. ¿Y a qué volvió este personaje en particular? A revincularse con su ejército para seguir manejando la droga. Repito, no quiero tener una mirada porteñocéntrica, pero esta es la capital federal, la ciudad más importante del país. No porque lo pienso yo o porque transmitamos desde acá, sino porque el país, lamentablemente, gira en torno a esta capital federal. Gira el poder político, gira el poder judicial, gira el poder legislativo. ¿Quién maneja la banda que vende la droga de la principal ciudad capital de la Argentina? Nos distraemos con los monos. Por supuesto que hay que ir ahí. Nos distraemos con la historia de Alvarado, con aquella amenaza a Messi, de la que ya no sé cuánto tiempo pasó. Ceci. 2 semanas. ¿2 semanas? Sí, 2 semanas, 16 días. ¿Se acuerdan lo que había vivido el capitán de la Argentina? Que en 3, 2, 1 llega al país. Ya nos olvidamos. Y lo que pasa acá en la capital federal, ¿quién lo está mirando? ¿Quién lo está investigando? Sé de un tiempo a esta parte, y lo ha contado Martín Angulo en más de una oportunidad, que los jueces federales empezaron a tener una mirada distinta respecto al narcotráfico. Martín, ya Comodoro Pi pone la lupa en el narcotráfico. Ya hay otra preocupación, y sobre todo por lo que pasa en las cárceles también, que lo hemos contado y mucho, pero ya se investiga a otros niveles de lo que se investigaba años atrás. Y este título que estás viendo, la conexión Cava-Perú, la conexión Capital Federal con Perú, estuvo en la preocupación de un juez federal, que en las últimas horas, junto a un fiscal federal, ya después Martín va a aportar más detalles, Cecilia lo mismo, diagramaron un operativo, no ya acá en la Argentina, sino que tuvieron que enviar Policía Federal para que junto a la Policía de Perú atraparan a un narco que desde afuera comete delitos aquí en la Argentina. Pienso, Eddie, es de nunca acabar, ¿no? Porque si cuando están presos manejan desde adentro y cuando están afuera del país manejan desde afuera del país, es de nunca acabar.
Es de nunca acabar y hay que mirar bien cómo funcionan las estructuras para la investigación, por lo menos cómo históricamente funcionaron. Yo después, si querés, te voy a contar un poquito la prehistoria de este tema, la prehistoria de este siglo, de los años 2000, con el tema Perú, ciudad de Tacna, Córdoba, Buenos Aires y distribución de droga. Los que hace varios años investigamos el narcotráfico, acá hay 4 exponentes, Ceci es la más joven de todos, pero los que hace mucho tiempo investigamos el narcotráfico, siempre tuvimos 2 nombres en la cabeza. Acompáñame, mirá. Y lo hemos contado más de una oportunidad. Un nombre es el de Marco Estrada González, tipo muy peligroso y muy poderoso, que llegó a ser el mayor narco porteño, que fue el histórico líder y referente de la 1-11-14. En verdad, para ser más precisos, estos 2 narcos alguna vez fueron socios. Y cuando esa sociedad se empezó a romper, emergieron las muertes en plena capital federal, en la principal ciudad del país. Marco Estrada González fue condenado. Hemos contado infinidad de veces historias alrededor de cómo se fugaba, de cómo mandaba a matar, de que fue condenado a 24 años de prisión en 2020. Y en un momento determinado se decide expulsarlo del país. Se lo expulsa a través de una ley de extrañamiento, prevista en la ley. Está el detalle. ¿Se acuerdan cuando se lo echó a la Argentina a Vitete Sellanes? Aquel otrora delincuente célebre por el robo al Banco Río. Bueno, también se aplicó esa ley. Se le fija la prohibición de que no pueda entrar más a la Argentina. Pero no se sigue controlando qué hace desde su país de origen Marco Estrada González. Se está reconfigurando el poder narco en la capital federal de manera peligrosa. El otro es Ruti, Alonso Rutilo Mariño, que también en algún momento operaba en el barrio 1-11-14. Cuando se rompió esta sociedad, Rutilo se fue al barrio 31 bis y se libró una guerra entre los 2 territorios para ver quién se quedaba con el principal negocio. ¿Cuál es? El de vender droga en la principal capital del país. Se mataron. No sé cuántas muertes hubo. Eddie, habrás hecho tapas incluso de revistas con esta guerra narco. ¿Cuántas muertes? Imposible contabilizar. No, imposible, además, las muertes que tampoco nos llegan, ¿no? Porque hubo también, hay otro capo narco en Cava, que es el Loco César, que en este momento no hay ningún crimen, está pacificado la 31, pero es también responsable de varios homicidios. Siempre que mirábamos la guerra narco, los que hace tiempo investigamos esto, mirábamos a estos 2 personajes. Hoy se puede decir que la mano de la justicia, que la mano de la policía, de la buena justicia, la buena policía, por haber puesto la mirada en estos 2 personajes, hoy podemos decir, entre comillas, que están grandes, que están más viejos como todos, y que hay un intento de reconfigurar las estructuras delictivas y un intento incluso de que la reconfiguración tenga que ver con una descendencia, sus propias familias. Porque los 2 están echados. Está clara la situación de Ruti, Ceci. No está en el país, está echado. No está claro, por lo menos, él fue condenado por la masacre de Los Milagros, que fue la guerra que tuvo con Marcos, en la que murieron 5 personas, un bebé, entre ellos. Y bueno, fue detenido, estuvo preso, cumplió condena, también fue expulsado por la ley de extrañamiento. Y dijo, desde Perú decía ser zapatero. Bueno, no era zapatero, estaba manejando la droga en el barrio 31. Por eso fue capturado nuevamente y extraditado al país. Ahora está cumpliendo pena, supuestamente en un penal de la Argentina, pero otras fuentes dicen que no está acá en el país. ¿Y si se convirtió en arrepentido? Te lo dejo picando porque es algo que no está tan claro. Pero siempre en la cabeza estaba esta guerra, en la cabeza de la capital federal. ¿No les llama la atención
algo que acaba de decir Cecilia recién? ¿Los territorios están pacificados? ¿Quién tiene que garantizar la paz en los territorios? ¿El Estado? ¿La policía? ¿Las fuerzas federales? ¿O ellos garantizan la paz en los territorios que operan? ¿No les llama la atención que en Capital Federal no haya balaceras como en Rosario? Hay un formato delictivo distinto. Marco Estrada González de un lado, esta es la guerra histórica, Alonso Rutilo Mariño del otro. Tan viejos, tan condenados, tan perseguidos, cayeron y empieza a aparecer la descendencia. Con una historia increíble, que te la voy a contar de esta manera. Es la historia de John Paul Revilla Estrada. Mirá este personaje. Fíjate este dato, porque es el dato más importante de todo lo que tenemos para contarte. Sobrino de Marcos. Intento de reconfigurar a través de una descendencia a las bandas. Ahora, en las últimas horas, fue detenido en Perú. Fue detenido a 35 kilómetros de Lima, quiero ser preciso con la información, en una ciudad, ya la voy a encontrar, que se llama Carabayllo. Ahí lo tenés. Policía Federal Argentina en conjunto con la Policía de Perú, Conexión Cava Perú. Mirá esto, la propia Policía Nacional de Perú termina metiendo preso a este personaje apodado El Burro, que lo que estaba tratando de consolidar era quedarse, cuidar los intereses de Marco Estrada González en la Argentina y sostener en el tiempo un imperio narco en la principal ciudad del país. Esto nos está pasando, les está pasando a ustedes, políticos en campaña, y nadie habla de esta preocupación. Dámelo de vuelta, ya voy a volver con algunas imágenes. John Paul Revilla Estrada, condenado 2 veces. ¿Ya viste quién es? ¿Ya te contamos el perfil? Bueno, indignate con esto. Volvió en forma clandestina a la Argentina en 2 oportunidades por pasos ilegales. Quiere decir, alguien lo detuvo en la Argentina, le aplicó la ley de extrañamiento, que obviamente es una norma que lo que supone es que no pueda volver al país. Y sin embargo, se fue a Lima y empezó a rearmar su banda, empezó a seguir directivas del propio Marcos y regresó. 2 veces, no una, 2 veces. ¿Por dónde entra? ¿Qué nivel de complicidad y de corrupción puede haber para que un personaje de estas características pueda violar un paso fronterizo y cualquiera de nosotros cuando salimos del país llena los formularios, te dicen? ¿Por dónde entró? En minutos va a venir al piso Martín Jaicinier, que es abogado, que sabe mucho de lavado de activos, que uno puede entender que evidentemente el patrimonio de estas organizaciones delictivas es tan potente que hacen lo que quieren. Son expulsados, vuelven a ser expulsados, vuelven a ser detenidos. Me contaba recién una fuente que el 24 de julio del 2017, Revilla fue expulsado por decisión del TOC Federal 3 porteño. Y el 16 de agosto del 2020 lo pararon en el medio de la pandemia porque estaba violando aquello que era el aislamiento, el ASPO. Cuando lo paran, certifican, pero usted no había sido echado del país. ¿A usted no le habíamos aplicado la ley de extrañamiento? ¿Qué hace acá en Argentina? ¿Por dónde entró? Pero había un problema. Un problema grave, que ya en ese momento, cuando la policía lo detiene, solamente puede aplicarle el proceso
por violar una norma migratoria, porque del narcotráfico quedó limpio. Porque se le aplica la ley de extrañamiento, es como que cumpliera con la ley, con la pena. Se va al país, vuelve, lo detienen dando vuelta por la calle. Y a partir de ahí lo vuelven a expulsar y se vuelve a ir a Perú. Y desde Perú Ceci sigue manejando todo, o seguía hasta hace pocas horas. Sí, exactamente. También esta situación sucede con Marcos, que es el jefe, el primer jefe de la 1114, junto a su hermano Piti, que también fue expulsado del país el año pasado, después de que lo condenaron a 24 años de prisión. Ahora, lo que hay que aclarar también es que estos condenados en la Argentina por narcotráfico con tantos años, en Perú viven en libertad. En Perú, en el país que sea, ¿no? Cuando son expulsados, pues Vitete, por ejemplo, en Uruguay, lo que Porque, tienen prohibido Cecilia, es regresar al país. La expulsión supone el cumplimiento, entre comillas, de la pena normado, porque esto no es ilegal, esto forma parte de la ley, de extrañamiento. Exactamente. La única condición que tienen es no regresar al país. Si regresan al país, son detenidos. Fíjense el dictamen de la Procunar. Martín conoce bien cómo se está trabajando en la Procunar, porque tampoco la idea es pararnos todas las noches acá, contarles este tipo de hechos, regando a todo el mundo de crítica, porque sí, hay sectores de la justicia argentina que trabajan muy bien, la Procunar lo está haciendo muy bien, la Procunar anticipa muchas cosas a las que después terminan pasando. ¿Los políticos saben lo que es la Procunar? ¿Tienen en claro que existe un grupo de fiscales que les va anticipando prácticamente todo lo que va pasando? ¿O se van a enterar cuando pase algo mucho más grave? O algunos políticos, incluso los que están en campaña y los que están en funciones, se enteran del trabajo de la Procunar cuando amenazan a Messi. Entonces, uno puede comprender que es lógico que estemos así, con Rosario regado de muertes, con la capital federal pacificada por los narcos. ¿En serio que quieren vivir en un país así? Donde la pacificación de un barrio, donde se ha avanzado mucho, como en la 31, dependa de que los narcos no quieran acelerar un poco. ¿Y por qué crees que quieren un territorio pacificado? Porque venden más. Porque venden más. Porque si no hay tanta muerte, no hay tanta prensa, si no hay tanta muerte, nadie pone la mirada en los lugares. Es una lógica de mercado. Por eso quieren los territorios pacificados. Mirá lo que dijo el dictamen de la Procunar a propósito de esto que estamos planteando. Narcos que se van, narcos que siguen manejando todo desde el exterior. Se ha determinado a través de los investigadores y del imputado colaborador, porque obviamente la ley permite un arrepentido, que si bien luego de esa detención el sobrino de Marcos permaneció en Perú, continuaba recibiendo dinero producto de las ganancias de la banda por su rol jerárquico en la estructura e impartiendo órdenes desde ese país, desde Perú, lo que se coincide con las anotaciones secuestradas. Luego de la reestructuración de la banda, regresó al país y es uno de los encargados de la venta de droga, coordinando con los organizadores. Denle bola a la Procunar. Lo está diciendo. Están dejando salir narcos, echándolos del país, porque a veces es un buen título al show periodístico, político. Echamos a un narco, deportamos a un narco. Entonces van las cámaras de televisión, vamos nosotros como unos Carlitos, ponemos la mirada ahí, aparecen unos policías impecables, siempre están peinados, bañados. Y el título al otro día dice: Pirulo
deportó, el gobierno de Pirulo o de Mengano deportó un narco de la Argentina. ¡Bravo!, grita todo el mundo. Mirá, ahí lo tenés. Mirá estos operativos. Facundo, Marcos Estrada. quería apuntarte algo también. A ver. Conocemos tanto cómo funciona la estructura de Marco Estrada González, quiénes son los familiares, cómo funcionan los turnos, quién está en cada turno, los nombres, los apellidos, porque hay un trabajo de lo que fue el juzgado de Sergio Torres allá varios años ya, creo que ya llevamos 10 años, con los mismos personajes y con los mismos investigadores de la Policía Federal que conocen en detalle cada uno de ellos. Lo que pasa es que sucede esto, se detiene y todo vuelve. Ahí está, mirá. Mirá las imágenes. Increíble. Espectaculares. Yo creo que ven un montón de series todo el tiempo, los políticos. Están, como dicen los pibes, como dicen nuestros hijos, están en un cumple. Porque todo esto sigue pasando. ¿Cómo van a allanar una cárcel para encontrar una narcooficina dentro de una cárcel? Todo dado vuelta, todo patas para arriba. ¿Cómo van a permitir que un tipo echado de la Argentina vuelva a ingresar en 2 oportunidades por pasos fronterizos ilegales? Quiero bajar un poco para seguir contándoles información porque es viernes, estamos cerrando la semana, pero esto es lo que está pasando. Esta es parte de la reorganización que sufrió primero el territorio 1114. Lo manejaban Marco Estrada González, como te contamos, y Fernando Pitti, el hermano. Entonces está prófugo, Pitti. Está prófugo. Fantasma, ¿eh? Nadie sabe dónde está, quién es. Por ahí está por acá. Sí. Por ahí forma parte de algún espacio político o aporta alguna campaña política. Fernando Pitti y Marcos Estrada González, los hermanos que manejaban el territorio de la 1114, que cuando empiezan a ser perseguidos, caen, uno prófugo, el otro detenido, dejan el territorio a Dumbo. Unos apodos tienen. Dejan el territorio. ¿Qué hizo Dumbo? Como el elefante. El elefante Dumbo vuela con las. Voló. Con las orejas. Voló Dumbo. Estuvo prófugo 1 año y medio. Se quedó manejando parte del territorio, le disputó parte. Primero fue como un heredero. Después, como pasa siempre con los testaferros, primero te presto el nombre, hago de cuenta que trabajo para vos, después me lo quedo el negocio. Empezó incluso a formar un ejército que manejara otros territorios, más allá de la 1114. Después se hizo tan visible que lo fueron a buscar y tuvo que pasar a la clandestinidad, tuvo que fugarse. 1 año y medio fugado. ¿Dónde apareció? ¿Dónde creen que apareció? No se copien con el título del programa. En casa, a ver, ¿dónde creen que apareció? En Perú. ¿Cómo salió de Argentina? ¿Quién lo llevó a Perú? Incluso durante ese año y medio aprovechó la pandemia para hacerle creer al Estado y a nosotros que seguimos estas historias que había muerto. ¿No es así, Ceci? Así es. Me río porque es una anécdota, es hasta divertido. Se hizo pasar por muerto de COVID. Quiso hacerse pasar por muerto de COVID y hasta ahí dejó una lápida, hicieron una lápida en el cementerio de Flores, que creo que estaba junto a uno de sus familiares, creo que era su mamá, Mirá lo que tenés acá, Ceci, sí, en pantalla. Yo lo miro a Eddie porque Eddie en cualquier momento va a empezar a escribir otra novela, Eddie, que alguna vez ha escrito una muy interesante, pero ¿entendés, Eddie? Un caponarco buscado 1 año y medio que invente un acta de función. Su propia muerte. Su propia muerte. Es el sueño de muchos delincuentes, ¿no? Para dejar de ser Fingir buscado, tu propia muerte, dejar de ser buscado, documentación nueva. Mirá Ahí está esto. la Te plata. cambias los anteojos y ya está. Fue hasta, mandó a alguien al cementerio de Flores. ¿Flores es? Flores, sí. Flores puso unos mangos, guita tienen, y armó un mármol con una cosa, a mí los cementerios siempre como que trato de estar lejos. Y armó una lápida
Dumbo, fuiste un hermano genial, te recordamos por siempre, tus hermanos y sobrinos. Pero Dumbo no estaba muerto. Estaba en Perú manejando gran parte de la cocaína de la Argentina, o por lo menos de la capital federal. Parece mentira, pero es real. Esto es lo que te estamos contando. Esta es la realidad de lo que está sucediendo. Esta es la reconfiguración de las bandas. Algo grave, porque es una reconfiguración peligrosa. Porque ellos, como contaba Cecilia, deciden pacificar el territorio. Tienen esa potestad. En minutos vuelvo sobre el tema, porque tenemos mucha más información. No se muevan de ahí, tenemos mucha más información. Nos llama en vivo, urgente, Javier Mozos, cortes de luz. Javi, San Cristóbal, contame. Hola Facu, querido, ¿cómo va? Buenas noches. Mirá, vamos a hacer algo como para que se den cuenta cómo es la situación aquí en San Cristóbal. Apagá la luz, Dieguito. Así estamos, chicos. Esto es Sarandí y Avenida Independencia. Sarandí y Avenida Independencia. Para donde está apuntando ahora la cámara, Dieguito Traferi, vas a unas 4 o 5 cuadras, está la Avenida Belgrano. Y fíjense la boca del lobo que es esto. No hay ninguna luz encendida. Los edificios de acá, todas las luces apagadas. No hay luz absolutamente en este sector. Y ahora vamos a dar vuelta 180 grados y te voy a mostrar otra realidad. Te voy a mostrar luz, pero que haya luz en la Avenida Independencia no significa que todos los vecinos tienen luz, chicos, sino absolutamente todo lo contrario. La mayoría de los edificios qué caótico lo que se ve, Javier, ahí, Vas a ver muy... Tremendo. Vas a ver muy pocos... Exacto, vas a ver muy pocos locales comerciales con luz. Mirá, y los carteles que son muy claros. Edesur criminal, la luz es esencial. También mensajes para el gobierno de la ciudad. Edesur obviamente no responde. Contame tu situación, cómo te llamás y en dónde vivís. Mi nombre es Noelia, de Independencia al 2000, desde el día 3 del 3 a las 22 horas que estamos sin luz. Pará, hace un punto ahí. ¿Escucharon? No sé si escucharon por ahí, por los ruidos, no escuchan. ¿Desde qué día? Desde el 3 de marzo, esta señora no tiene luz. No tenemos luz. 14 días. Solamente tuvimos 40 horas acumuladas en todo este tiempo. Los abuelos que viven en mi edificio no pueden bajar, están atrapados arriba. Inclusive nos pasó de ir a Edesur y que nos trataran como delincuentes. A mí me acorralaron 2 gendarmes, 3 policías y 2 seguridad propios de Edesur. ¿Por qué motivo? Porque creían que, no sé, yo era delincuente, me puse a llorar y en ese momento se acercó una persona superior. ¿Ibas a hacer lío? ¿Qué ibas a prender fuego a la oficina? ¿Qué onda? Realmente yo iba como una usuaria harta de bañarme todos los días con un vaso de agua y una botella de agua mineral, que encima estoy gastando muchísimo más porque obviamente no tengo agua, tengo que comprar la comida del día, todo sale mucho más caro, perdimos un montón de mercadería, vivo en el piso 13, todos los días subiendo, tengo 3 perros, no, ¿cómo hago para bajarlos? Más de 10 años cada uno. Esa es mi situación y los vecinos están viviendo tremendo. Los vecinos electrodependientes le sacaron el medidor, el generador y le cortaron otra vez la luz. El 0800 de Edesur que figura en la página, cuando uno llama lo redirecciona al 0810 y aparece como que no es un abonado en servicio. Entonces eso también es una trampa. No nos da respuestas ni la reta porque somos porteños y necesitamos que ponga en marcha algún plan de emergencia. No puede ser que toda la luminaria de Avenida Corrientes siga como si nada y nosotros acá estamos a oscuras. Entonces, por solidaridad debería ayudar y bajar la luminaria de los carteles más importantes, McDonald's, Coca-Cola, todo eso debería pagarse y brindarnos luz a nosotros. Gracias. Seguimos caminando, Facu. Sí. Mirá, a ver, decime, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana, soy vecina, soy nueva. El Teatro Colón está con todas las luces prendidas y casi todo microcentro. Una parte no tiene luz, otra parte tiene luz, lo mismo en esta parte. Una parte tiene luz, otra parte no tiene luz hace muchos días. Yo quería dar mi testimonio. Solidaridad, empatía, un poco con Javi. aquellos que la están pasando mal, ¿no? Exacto, me gusta. Gracias, Ana. Mirá, Gracias, Ahí sí, volvemos, decime, Javi. Facu. Ahí volvemos con Fíjate- más testimonios. No te vayas de ahí. Perdón, Sí. un segundo. A ver, un por segundo. favor. Mirá,
100 metros y 200 metros sobre Independencia también hay cortes por el mismo tema. Así que cuando quieran, seguimos charlando acá con las vecinas y los vecinos porque están en un estado de ebullición que no te das una idea. Qué locura ver que haya esquinas de la ciudad con fuego que tuvieron que hacer los vecinos. La gente pensando cómo se debe organizar la distribución eléctrica. Hay luz allá, hay luz acá, distribuyan la luz de allá para acá. Eso no es el trabajo de la población, eso es el trabajo de los que tienen que administrar. Mirá esto, Eddie, porque das en la tecla con la idea de que los vecinos se tienen que organizar para buscar agua. Mirá esta imagen. Carlos Estrón en Temperley, provincia de Buenos Aires. Te escuchamos, Carlitos. Facu, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Plaza San Martín, más conocida como la Placita San José. Los vecinos de Temperley, partido de Lomas de Zamora, en el límite también de Almirante Brown, porque no es solo Lomas de Zamora, es Almirante Brown también, sin agua, sin electricidad. Entonces, no, ya sabemos, ¿no? Contamos hoy toda la tarde, la planta distribuidora de Quilmes sigue sin energía eléctrica, entonces no les puede enviar el suministro de agua a todos estos vecinos y por eso vienen así como se puede, Facu. En bicicleta, con un bidón, con uno de estos bidones grandes que la gente a veces compra para tener el suministro en su casa. Y esta plaza, Facu, mirá, vení, duende querido, mirá, vamos a mostrar otra vez acá. De acá sale el agua. ¿Sabés qué iba a ser esto? Un bebedero para una plaza bellísima. Mirá cómo está. Digamos, aquí hay una presencia del Estado. Fíjate que la plaza es nueva, moderna, con juegos muy bonitos. Aquí, Facu, iba a estar el bebedero para la gente que hace ejercicios. Bueno, ¿qué hicieron? Pusieron una manguera, vino un vecino de Almirante Brown y le puso un bypass aquí para tener 2 mangueras, ¿ves? Mientras el caballero carga aquí, la señora puede aprovechar y cargar allá. Y así están, vecinos que vienen de muchas cuadras. Maestro, perdona que te moleste, ¿cómo te llamas? Víctor. ¿De dónde venís, Víctor? ¿San José, acá cerquita? Y 10 cuadras de acá. 10 cuadras. Sí. ¿Te imaginaste, Víctor, querido, que ibas a estar buscando agua en una plaza? No. Yo recién vengo de trabajar. ¿Cuánto hace que no tenés luz en tu casa? No, luz tengo, pero no tengo agua. ¿No te llega el agua? No llega el agua. Hace 4 días. 4 días ya, sí. Claro, lo mismo. Facu, esta gente que está aquí, hace 4 días que no tienen agua. Las 24 horas es así. Vienen hasta esta plaza, reitero, Plaza San Martín, conocida como Placita San José, donde los vecinos vienen a buscar agua porque más allá de lo que uno piensa para cocinar, para lavar, tenés que higienizarte, no podés utilizar el baño, no podés cepillarte los dientes. Se bañan tirándose un poquito de agua desde un bidón. Mirá, otro más, el turno. Eso es volver a casa. Ayer me contaba uno de los vecinos, eran las 12 de la noche. Así es volver a casa. Agua, volver a Facu. casa, Carlitos, es el refugio, ir al reparo, llegué, voy a descansar. Esto es volver a casa, hoy. La locura total. 4 días sin agua. Yo no recuerdo, hemos hecho coberturas de corte del servicio eléctrico y muchísimas, pero no tanto tiempo. Y hay una vecina que al pasar, le decía a Javier hace algunos minutos, 14 días. Por otro lado, vemos lo que pasa ahí en Temperley, Carlos. Abrí el plano porque la verdad que no se puede creer la fila. ¿Por qué ahí en la plaza hay agua y los vecinos no tienen? Porque el agua que viene aquí es del troncal del espacio público que está alimentado por una planta muy menor, planta Belgrano creo que es el nombre, que está no muy lejos de aquí, sí, pero que es una planta menor que tiene energía, que tiene electricidad. Por eso es que este troncal, sí, que es del espacio público, tiene agua. Te digo, Carlos. No así los vecinos que dependen de la planta distribuidora de Quilmes, que no tiene electricidad y por ende no les puede dar agua. ¿Sí, Facu? Se percibe un silencio de resignación entre la gente que debe ser abrumador, Carlitos, ¿eh? Porque la gente no dice, o sea, ni fuerza para quejarse tiene la gente ahí. Están buscando agua. Eso es lo que a ver, Básico, siglo XXI, básico. Gente, estamos en medio de un barrio, no estamos en una situación de emergencia, en donde no hay cloacas, en donde... No, estamos en una situación... Estamos en una plaza, mirá el contraste. Le voy a pedir al duende que me ayude también con esta imagen. Duende querido, mirá. A mis espaldas aquí, una plaza divina, ¿sí? Divina. Con juegos modernos, donde los chicos pueden venir a hacer... Fíjate, digamos, no hay... Yo no sé si en la ciudad de Buenos Aires tenemos esta plaza tan bonita. Nueva. La están haciendo a nuevo. Y mirá ahora para acá.
buscando agua. Mirá con este bidón, cómo... Esto no es un bidón, perdón, esto ya es un... Ahí está. Mira, ¿cómo haces? Perdón, ¿te puedo molestar un segundo? Vení. ¿Cómo haces para llevarte... ¿Cómo me pongo? Perdón. ¿Cómo te llamas? Abigail. Abigail, ¿de dónde sos, Abigail? ¿De San José? De acá de San José del Barrio. ¿Cómo haces para llevarte, mi negra, este tan grande? Mi papá tiene el auto y vamos y venimos en auto, sí. Vas y venís en auto. Sí. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Para quién llevas agua? Y para mi hija, mis papás y mis hermanos. ¿Pensaste que ibas a estar así en algún momento buscando agua en una plaza? No. ¿Qué sentís? Nada, pues, paciencia nada más, porque sí. Resignación, gracias. Perdón que te molesté. ¿Se escucha, no, el tono? Sí, clarísimo, Carlos. De gente que viene hasta una plaza a buscar agua, frenan con los autos, con las camionetas. Habremos decidido bajan un día, los bidones, Carlitos, los cargan y se vuelven a su casa. Habremos decidido un día, no nos dimos cuenta, ser un país berreta, un país de cuarta. Y es esto, esta imagen, mira lo que es. ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento pasó? Van a elecciones, muchachos, este año, vamos. Quédate ahí, Carlos. Volvemos a Capital Federal, Almagro, con otro móvil. Está Gabriel Prosperi en vivo. Gaby. Bueno, barricadas, fuego, cacerolas, carteles, indignación. Esta escenografía que lamentablemente se está repitiendo desde hace varios días y cada vez pareciera ser que con más intensidad, no con menos intensidad, Facu. Esta es la gravedad que se vive hoy en la ciudad de Buenos Aires, con una noche realmente tórrida y la gente nuevamente sin luz y con esta indignación. Fíjense este edificio que está en la esquina de la Avenida Corrientes y Estado de Israel. Un edificio fantasma, Facundo. ¿Por qué fantasma? Hace 8 días que está inhabitable porque no tienen ni luz ni agua. Un edificio fantasma en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. 8 días sin luz y sin respuestas. Apenas un paliativo llegó recién desde el gobierno de la ciudad con algunos bolsones con botellitas de agua para que la gente la pueda pasar mejor, aunque sea un rato, porque un par de botellitas de agua por persona no sirve ni siquiera para pasar la noche. Pero aunque sea, tienen este paliativo, porque aquí lo único que talla como positivo es la solidaridad de los vecinos, que sí tienen luz y le guardan los medicamentos a aquellos que necesitan de la refrigeración, por ejemplo, para cuidar a las personas que están enfermas y necesitan medicación urgente, para aquellas personas que no tienen la movilidad porque viven en pisos altos y no tienen los ascensores para poder estar en la planta baja, para tal vez ir hacia algún destino o hacer las compras como lo hacían habitualmente, lo más normal del mundo. Esta situación se va a mantener aquí prácticamente durante toda la noche. Los vecinos la vienen repitiendo desde hace varios días. Reitero, vamos a mostrar nuevamente, Miguel, si podés, con nuestras cámaras, este edificio en la esquina, reitero, de Avenida Corrientes y Estado de Israel, porque es un edificio fantasma, inhabitado, imposible de habitar, sin agua y sin luz desde hace 8 días. Y la misma suerte, lamentablemente, están corriendo varios edificios de esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quédate, Gaby, por ahí, por supuesto. Vamos y venimos permanentemente a lo que está sucediendo. Capital Federal, Almagro, Temperley, provincia de Buenos Aires. Vamos a tener seguramente más información antes de cerrar el programa, antes de las 9 de la noche. Contábamos que se está reconfigurando el poder narco en la Capital Federal. Que hay preocupación, obviamente, por esto. Ya te mostramos efectivamente cómo estaba consolidado un poder que se fue cayendo, pero que va pasando de mano en mano. Pero que en definitiva uno siempre tiene la idea o la sospecha de que a pesar del paso del tiempo, de las condenas, de expulsarlos del país, de encarcelarlos, todo pareciera estar siempre en manos de las mismas personas. Mira esta foto que te voy a mostrar. Mira esta foto. Recuerdo alguna investigación que publicó Cecilia Di Lodovico en el diario Perfil mostrando por primera vez los lujos de Marcos. Ese que está ahí es Marcos Estrada González. Porque también los narcos, como los políticos, aprendieron a no vivir como los territorios que no pueden manejar. Marcos no vivía cuando estaba acá en la Argentina en ese territorio que él mismo envenenó por la falopa.
vivía en un country. En un country en Ezeiza, asesinó el country La Celia. Exactamente, vivían en un country con su familia, donde se puede ver, tenía pileta, autos, motos, todos los lujos. Hasta que en 2016 fue detenido en esa casa. Mostrámelo de vuelta ahí. Esta es la casa que hace referencia a Cecilia. Se ve que los narcos entendieron rápido cómo era ese tema de los privilegios. Salón de juegos, televisores, de todo, todos los lujos tenía Marcos en esa casa, que fue allanada, también fue detenida su esposa, vivía ahí con sus hijos, en un country de Ezeiza con seguridad privada, obviamente, mientras en la 1114 se mataban a tiros por el negocio de la droga. Voy a saludar al doctor Martín Jaiciner. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Ahí está el lavado de activos, las mansiones, las casas, lo que hablamos en alguna oportunidad que identificamos como las narcofortunas. Si no atacan eso, van a tener siempre mucho poder. Mira, yo me quedé enganchado con una pregunta que hicieron recién. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Sobre cuándo decidimos ser un país berreta. A mí me divirtió la pregunta. Yo creo que no voy a discutir si somos o no, solo quiero hablar de la palabra decisión. Yo creo que algo que nos está faltando es tomar ciertas decisiones, no ver la realidad. Yo te voy a decir qué creo que está pasando acá y creo que tocaste todas estas teclas a lo largo de tu introducción. La realidad es que nosotros, todos los problemas de los que hablás, los celulares en la cárcel, el lavado de activos, qué hacemos si tenemos extinción de dominio, que es lo que había propuesto Macri y después se lo sacó, si tenemos una ley de expulsión con condena o sin condena, no sé si lo sabés, sí. Había un decreto, Macri antes permitía que se expulse con un simple procesamiento, ahora no. Salió una ley que previó usar los celulares antes, ahora estamos discutiendo si es inhumana, si deberíamos permitir que se use o no. Todas estas discusiones son decisiones políticas y en realidad cuando preguntamos si decidimos o no ser un país de tal o cual forma, mi sensación es que no estamos decidiendo ninguna cosa. Creo que estamos ante un gran estado de incapacidad. Cuando se habla generalmente de la connivencia del Estado, yo creo que lo que vemos en general no es connivencia sino incapacidad. No hay una toma de decisiones. Entonces te quiero un ejemplo concreto. ¿Se puede usar el celular en la cárcel? Bueno, no, en principio no, discutimos un poco, en realidad faltan los inhibidores, después si querés lo explico, qué es lo que falta, por qué se usa el celular. Pero estamos seguros que no se puede tener una cabina de teléfono dentro de la celda, ¿no? Porque Cantero tuvo 2 veces. Entonces, lo que yo digo, estamos discutiendo la ley o tecnicismos y en realidad parece que mientras estamos discutiendo algunas cosas y un gobierno hace una y el otro saca y hace todo lo contrario... Y ahí me parece que está el problema, Martín, ¿eh? Que lo discutimos más una oportunidad aquí en este programa. O sea, el daño que comete, digamos, el daño que trae aparejado esta estupidez de la grieta, hace esto. Exactamente. Y ahora estamos en un año electoral de recambio del poder presidencial y va a pasar lo mismo. Si hay un cambio de color político, todo lo que hizo 4 años para atrás, ese espacio político queda borrado. Te voy a decir más. En el medio van pasando los años y se van instalando más estas cosas. Yo no vi todavía en algún foro que sea para dar esta discusión, lo vi acá, que alguien replicara el debate que tuviste vos recién. Acabás de hacer una pregunta que los juristas se hacen y los políticos no. Vos dijiste, qué interesante, miren, la expulsión parece muy buena por tales razones, pero ojo que tiene tales problemas. Queda abierta una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Vos pensás que alguien se está preguntando esto o vos ya te podés imaginar quién está a favor de la expulsión terminante y quién a favor de no expulsar porque le da un poco de pena? Pero es una pavada traducir... Perdón, una intromisión acá, porque por ahí no es solo el tema de ver las cuestiones individuales, porque la justicia actúa sobre casos individuales. El caso Perú-Argentina, que es una línea que se abre todo el tiempo, que es una aerovía, es Tacna-Córdoba. Ciudad de Tacna en el sur de Perú, ciudad de Córdoba acá. ¿Cuántas gestiones de conducción policial cayeron en Córdoba? La Justicia Federal de Córdoba nunca hizo una sola causa de todas las mulas y entradas y salidas que hay de droga que terminó en España. Recordemos el caso de la aerolínea Southern. La aerolínea Southern era la aerolínea la aerolínea privada que se puso al servicio de Néstor Kirchner para ser candidato a presidente.
y terminó cayéndose a pedazos porque terminaron valijas dando vuelta en el aeropuerto de Barajas que nadie buscaba, llenas de cocaína. La línea Tacna-Córdoba y la incapacidad de Córdoba para cerrar esa línea es una condena para la Argentina. Lleva 20 años y vuelve. Exactamente. Martín. No, es un muy buen punto. De hecho, mira, vos prendés los programas de televisión que son supuestamente de política y hablan solamente de dinámica electoral. Y acá esta es una discusión política. La cuestión de la frontera argentina es una cuestión mucho más relevante a qué pasa con el celular en la cárcel de una persona. La Argentina tiene una frontera muy grande, es un país enorme, despoblado, quiere decir que tenés mucha frontera donde no tenés controles, y esto explica en gran parte por qué somos un lugar especial para el narcotráfico, también por qué vuelven a entrar al país. Bueno, las discusiones sobre migraciones, ¿cuántas veces viste en el último tiempo en la tele que se esté discutiendo la situación migratoria argentina? Pero no sobre alguna cosa que pasó en el minuto. ¿Te animás a explicar? Porque explicás muy bien vos qué es la ley de extrañamiento, cómo la aplicó un gobierno, cómo la aplicó otro, y si es una herramienta válida para echarlos, o si vos echándolos los estás liberando. Y después desde los países limítrofes te manejan el negocio. Me animo a lo primero. Lo segundo lo dejaste planteado y no tengo la respuesta. Y eso me encanta no tener respuesta. Me encanta que este sea un debate interesante y que esté abierto y que es uno de los divertidos que uno podría tener de política. ¿Qué es la ley de extrañamiento? Es una ley que permite a una persona que está condenada, cuando cumple la mitad de la condena, cumplir el resto en su país. ¿Para todos los delitos? Para todos los delitos. En líneas generales es esto. Se llama extrañamiento a otras cosas también. Creo que en gran parte a veces nos referimos a la expulsión, a una forma de expulsión. Durante el gobierno de Macri... Quiere decir, acá lo tenés a Marco. Marco, acusado de narcotráfico, cumple la mitad de la condena en la Argentina y queda en condición él de solicitar ser expulsado de la Argentina. Pero luego la ley... ¿Le podés decir que no? Ahí vamos, esto es muy interesante, sí. Y de hecho se ha dicho que no en casos como estos. Uno de las personas que mencionaste, tengo anotado el apellido porque no lo recuerdo, sí, que es Mariños, Alonso Mariños. Sí. Por ejemplo, se la rechazó, él pidió cumplir afuera y dijeron no. La última vez que te mandamos, estabas desde afuera armando la joda, así que ahora te quedas adentro. Pero es esta discusión que uno no tiene tan claro. Uno diría, ¿qué hacen estas personas acá? ¿Por qué no las echan? Y luego viene otro y dice, ¿por qué los echamos? Entonces, ¿no es mejor? Es como, ¿entendés, Edil? La locura. Es como una cuestión medio ideológica. Sube el macrismo y te dicen, bueno, echémoslos. Te la venden como ideológica. Te la venden como ideológica. Echémoslos porque de esa manera el título es muy fuerte. Y es peor, durante el macrismo, el decreto... Viene el kirchnerismo y hacen... Entonces... El decreto, creo que se llamaba 70 del 2017, permitía que vos expulsases personas sin que estuvieran condenadas con el procesamiento. Eso tiene dos problemas muy graves y los dos me gustaría tenerme un minuto. El primero es el que estás marcando vos. Con más razón, ni siquiera hiciste una evaluación de si te conviene tenerlo adentro o afuera. Con procesamiento me saco el problema de encima. Como te decís vos, tengo una nota en el diario, saqué tanta gente, salían publicadas estas notas, las podés buscar, decía durante el macrismo, se duplicaron la cantidad de personas expulsadas. Y uno dice, ¿y esto es bueno o malo? No sé si tengo que festejarlo, no lo tengo claro yo tampoco. El segundo punto que sí me parece más interesante, y este es el que yo quiero, y agradezco el espacio que das para tener este debate, es que muchas veces ante la impotencia que nos da, ante lo fuerte de ver este tipo de cosas, como también lo de la luz, recurrimos a una medida efectista. Entonces, nos impacta, por ejemplo, que gran parte del negocio de narcotráfico se arme desde la cárcel. Entonces nos ponemos más duros con el tema de los celulares, pero la cuestión es que tenía una cabina de teléfono dentro de la celda, entonces no es el problema. Lo mismo con extrañamiento, vamos a ser todavía más duro y lo sacamos ni procesamiento, con una denuncia ya te he hecho. Pero las personas que nos preocupan de verdad estaban entrando con connivencia de gente de la política. Entonces quizás me estoy poniendo muy duros con los que no importa y poco duro con los que sí. Que parezca. Exactamente. ¿Cómo decís? Que parezca. Que parezca que hacemos. Es un gran compuesto de pareceres, de cosas aparentes que después cuando vos decís, pero institucionalmente, justicia, policía, política, ¿están trabajando juntos, coordinados en una misma línea? No. Y analizar la situación del extrañamiento en un contexto. Es eso, es lo que pasa en las cárceles, es los recursos que tiene el Poder Judicial, es lo que pasa en la policía. Es en un gran marco todo. Y en este contexto que estamos viviendo hay medidas para tomar en el ya y hay políticas de Estado para planificar a futuro. Y la verdad que no se ve ninguna de las dos cosas. Porque lo que pasa en las cárceles, a ver, el Estado no puede estar todo el tiempo en todos lados. Pero si vos tenés, como vimos con los allanamientos que se hicieron hace 2 semanas, que una celda está conectada con la otra, con un hueco buzón que se hace, un buzón tumbero,
Eso el servicio penitenciario lo tiene que ver. Si no lo ves porque forma parte. Exactamente. No existe el largo plazo ni el mediano como noción. Todo es cortoplacista, correr atrás de los acontecimientos. Esto, improvisación y efectismo, como decía Martín. Ahora, acá lo interesante es, y ahí vuelvo a Martín, es darle una mirada, un debate, como plantea Martín, jurídico. ¿Para qué sirven las normas que tenemos? ¿Y quién está pensando mejorarlas? Porque si el problema es la ley... Y no solo eso. O sea, cerremos todo. De hecho, el problema no es la ley. En general, nuestro problema es que la ley no se cumple, no que la ley habría que cambiarla. Creo yo que dar los debates sobre la ley es la forma de no dar los debates importantes. Te voy a decir un ejemplo del narco. Los estudios, y esto es una posición que quizás suene blanda en la Argentina, pero esto dicen todos los estudios serios, el indicador más fuerte que explica la criminalidad, y voy a hacer este paréntesis, la pena también. Parece que la pena funciona, yo no estoy diciendo que no, pero el más fuerte es la aparición de oportunidades de trabajo. Cuando hay pobreza y no hay trabajo, en general crece. Entonces, si nosotros vamos a discutir el crecimiento del narco porque no pusieron el inhibidor de los celulares y creen... Está creciendo el narco porque es un negocio muy bueno y de mucha plata, cuando casi no hay ninguna otra industria y negocio que esté dando plata. Es una oportunidad. Mirá esto, porque acá en este programa lo que tratamos es de bucear expedientes, de dar un debate jurídico, de discutir con cualquiera. Tampoco viene todo el mundo a discutir acá. Y esta es la realidad. Quizás termina siendo más negocio ir a juguetear a los canales de La Grieta para ver si capturan un par de votos más. No se lleven sorpresas, ¿eh? Porque es un año electoral. Mientras todo esto sucede, en el territorio se siguen disputando a los tiros y vendiendo y siguen pasando las cosas. Cecilia. Sí, en la 1114 actualmente hay una guerra entre dos grupos y también entre los grupos que están dentro de los grupos. Esto ocasiona todo tipo de tiroteos y homicidios. Ahora vamos a ver un video exclusivo que muestra cómo se disputan los narcos dentro de la 1114, los territorios para vender cocaína, marihuana. Miren lo que pasa en el territorio, documento exclusivo que consiguió Cecilia, mirá. Bueno, estos son los sonidos que cientos y cientos de vecinos que no tienen nada que ver con esta guerra escuchan permanentemente. Esto es Barrio 1114, Ceci. Sí, en la 1114 la víctima de este conflicto fue una persona apodada Chayanne, que es de la banda de Marcos. También lo que podemos ver es cómo los cazan, ¿no? Porque ¿los mataron? Lo mataron. Esto O sea, que terminó este es en un el testimonio, este es un documento judicial de una causa donde se investiga un homicidio en el marco de una disputa de territorio narco. Esto fue reciente, es de noviembre del año pasado. Es uno de los crímenes en los que están siendo investigados por esta guerra narco nueva entre lo que es... Dámelo de vuelta, Ceci. Dámelo de vuelta. Quiero escuchar, quiero tratar de trasladarme, ser empático con lo que pasa en esos lugares. Porque esto es lo que estamos viviendo, de esto estamos hablando. Por eso me parece interesante lo que plantea Martín. O sea, si vamos a discutir esto en el marco de una cuestión electoral, oportunista, o vamos a pensar que los inhibidores de celular, están mirando otra cosa. Están mirando otra cosa. Esto es el turno que ¿Qué es el de turno? Revilla Estrada. Ellos se dividen por turnos, cada 15 días cambian. Así mantienen, digamos, esta paz entre ellos. Cada uno de los jefes tiene un turno. Cada turno tiene un encargado. El encargado de este turno justamente era el sobrino de Marcos. Dame un poquito más del documento, Pero por favor. el turno es hoy me ocupo yo, otro día se ocupa Exactamente. otro. Cada Son banda. rivales. Sí. Son rivales. rivales. No, dicen, o entre sea, las mismas bandas, dentro de la banda de Marcos, que lidera Marcos, hay 3 jefes. Como que alquilan el lugar, Ceci. Exactamente. Un día vende uno, un día vende otro. Es como, ¿Qué pasa? Como las Se barras les mete- bravas. como la Que presidencia pro La tempore del oficial va a una Mercosur, tribuna y la digamos. disidente a la otra. Exactamente. ¿Y qué Pero pasa? sí. Cuando un grupo va a un turno que no le corresponde, Sí. pasan estas cosas que vimos. Dámelo de vuelta, por favor, Juanpi. Dámelo de vuelta, ponelo de vuelta.
Bueno, vuelvo sobre aquel pensamiento o aquel concepto que desarrollamos en el comienzo del programa, de cuánto están dispuestos a pacificar o no. Yo no veo muy pacífico esto. Y la pregunta es, esto que acabamos de ver, que sucedió en plena capital federal, que es completamente el escenario permanente de Rosario, ¿qué podría llegar a pasar si efectivamente esto se convierte no en la excepción, no en un documento que Cecilia encuentra en un expediente, sino en la regla, Eddie? Déjame que te haga un brevísimo paréntesis sobre Rosario. Hablábamos hace un rato, ahora está viniendo Messi a jugar y vuelve a aparecer toda la cuestión. No pararon los tiroteos en Rosario, está saturado de fuerzas federales. La llegada de los militares no está terminada de acordar todavía. Parece que hay mucha preocupación en las propias fuerzas del ejército de caer sin armamento, solo protegidos por policías, que tal vez tengan o terminen teniendo algún tipo de vínculo con la situación. Y hay más documentos en esta noche. Podríamos llamar a este programa Documentos América, ¿no? Que alguna vez fue nuestro programa. Hay más documentos en esta noche, porque te mostrábamos la 1-11-14, que es siempre los dos territorios más calientes, no quiere decir que en otros barrios no vendan. Y te mostramos lo que pasa en Retiro, en el barrio 31, con otro documento, con otra imagen, ponela. ¿Qué es esto, Ceci? Esto lo que estamos viendo es uno de los vendedores de Ruti en el barrio 31, ¿no? Con estos típicos pasamanos. A mí lo que me llamó la atención de este caso, que lo descubrí con el Borrego, que fue detenido la semana pasada, en esta semana, es que me comentaron que, bueno, este vendedor de Ruti, yo, pero ¿cómo? ¿Ruti no estaba fuera de servicio, claro, digamos? No está fuera, está dominando uno de los sectores del barrio 31. Que este tal Borrego que vos denunciabas en la semana sería aliado. No es aliado, pero pasa esto, tienen divididos los territorios, entonces uno vende en una esquina y otro vende en otra esquina. Ellos le llaman que canchas. Se junta ahí alrededor, que se junta a comprar. Sí, son los vendedores, también están los soldados, los satélites. Ahora, la distancia que hay, Cecilia, de un vendedor a otro es mínima. Es una distancia que sopla un viento y se pudre todo. Exactamente, también están los sanpedrianos, los conocidos sanpedranos en el barrio 31. Déjame que te haga la otra pregunta. En esta, entre comillas, pacificación, ¿qué tiene que ver el Estado y la fuerza pública con la negociación y la componenda para decir aflojemos la violencia y después vemos cómo resolvemos el tema de fondo? Bueno, contábamos con el Borrego cómo la policía de la ciudad había tomado la determinación de cerrar casas con cemento, ¿no? Con ladrillos. Sí, vos mostraste cómo tapiaban. Hasta tapiaron un búnker. pasillo, Eddie. Tapiaron un pasillo porque vendían, allanaban, vendían, allanaban, vendían, allanaban. Y dijeron, vamos a tapiar este pasillo, así por lo menos no venden acá, venderán a la vuelta. Ahora entendés, Martín, por qué Comodoro Pi empieza a poner la lupa. Todos empiezan a poner la lupa, cada uno en sus distintos lugares. Los jueces federales de las provincias fronterizas con lo que ocurre en las fronteras. Los jueces federales de Rosario, bueno, con lo que ya sabemos que pasa en Rosario. Y los jueces federales de Capital y del conurbano con la organización de estas bandas criminales que va la policía, los detienen, porque hemos visto muchas veces grandes allanamientos, de hecho, grandes detenciones, este hombre está y siguen operando. Está detenido, Ceci. Sí, lo estamos viendo también en pantalla, es ese hombre con la campera morada, digamos, violeta, es esta persona que fue detenida en estos últimos allanamientos. El negocio es tan grande que yo no sé si vamos a poder lograr terminar con el narcotráfico. Pero me parece que por nosotros... Es una hipótesis, Martín, que hace tiempo venís sosteniendo. Sí. Y sí. Que, digamos, porque la realidad es que, si te pones a pensar, me voy un poco más para atrás, acá Martín tendrá una mirada, Eddie también, el otro Martín. Sí, evidentemente los estados fracasan, ¿no? En la lucha. El narcotráfico sin sangre me deprime un poco como opción, ¿no? Bueno, pero a ver... Claro, o sea, paremos la violencia, después paramos el narco. Y el narco, si vende más sin violencia, creo que no lo parás más. Bueno, pero a ver, ¿en qué país del mundo no se venden drogas? Bueno, está bien. En ninguno, en todos se venden drogas. Eso no quiere decir que no te plantees el milagro. Pero no es un debate peligroso, ¿Querés ser dirigente político? Bueno, encontrarle la solución. Totalmente, pero si ningún país le encontró la solución, ¿por qué nosotros le vamos a encontrar la solución? Y creo que la respuesta está en que es
tan grande en el negocio que mucha gente que se arriesga a formar parte. No solo gente necesitada, políticos, policías, jueces, fiscales. Sí, yo de todos modos, en la crítica cotidiana del accionar político, yo digo, si hay un dirigente político que está diciendo, muchachos, autorregúlense y que no haya sangre, la verdad que a mí me espanta. Martín, voy con vos para el cierre. Dos cosas cortas entonces. La primera es, creo que toda sociedad tiene alguna tolerancia, algún grado mayor o menor de riesgo. Si uno dijera el riesgo es cero, no puede haber autos en la calle. Uno dice, bueno, sé que va a haber accidentes viales, algunos me banco. Creo que yo tiendo a coincidir con la posición de Martín, narco va a haber, los países tienen narcotráfico. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo regulamos? Mira, no me quiero ir tan lejos, porque además estoy hablando como abogado y quizás parece que estoy hablando con expertise. Eso es política pura. Sí voy a decir una cosa, creo que lo que le pasó a la Argentina es que pasamos el riesgo tolerado. O sea, creo que lo que pasó es, independientemente de si hay un poco de narco o no... La violencia. Exactamente, todos sentimos que esto es mucho, que ya hay mucho. Sí te voy a decir algo más, que eso es un poco más... que lo voy a hablar como abogado y tratando de no colar mi propia ideología política. El problema claro que sí tenés es el siguiente. Si vos querés disuadir el delito con castigo, en la medida en que vos creas que esto funciona, la forma de disuadir no es con un castigo muy, muy terrible, una amenaza espectacular, sino con un castigo bastante rápido y que se sepa que viene siempre. Pero no es mano dura, no es el famoso discurso de mano dura de la política. Es el contrario. La mano dura está estudiado que cuando vos pones penas muy altas uno tiende a... que lo le pasa a Argentina, ¿viste? Procesos de 20 años, el recurso del recurso, ¿viste? La pena es 20 años. Te voy a dar el ejemplo de migraciones, yo me había quedado colgado decirte, vos me dijiste, y eso es un derecho, puedo pedirlo. Por ejemplo, la ley de migraciones dice que si vos cometiste el delito y enumera poquísimos, entre los poquísimos están venta de droga y lavado. Si cometiste esos dos, te echamos, listo. Y vos me decís, bueno, está bien, ahí hay una amenaza fuerte. ¿Qué pasa? Tardamos 20 años en hacernos la cosa, después lo mandamos a la Dirección de Migraciones, que el recurso, que nos sentimos mal. Quizás hay un punto intermedio entre la idea del gobierno anterior de techo con un procesamiento y la idea de me da un poquito de cosa. Sí, pero Martín, dijiste la palabra prohibida en este país. Que es punto intermedio entre lo que piensan uno y piensan otro. Ese es el problema. No hay puntos intermedios en este país. No hay intermedio, porque tal vez no hay ganas de resolver el problema de fondo, sino de hacer una cosa electoral, una cosa que es muy espectacular, que salga en la tapa del diario. Este debate quizás sea aburridísimo para quien alguien me esté escuchando y diga, bueno, me aburrí, entonces ¿qué hago? Y quizás vos lo marcaste, quizás no hay respuestas. Tal vez hay que sentarnos a discutir y pensar y tomar una decisión política. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 20 y 38. Yo seguiría un poco más, pero el productor me dice que no. Que tenemos que ir a una breve pausa. Que lo dice Zumpa. Bueno, que lo dice Zumpano. Oh. Que sea breve. ...20:46, ya está Gustavo Marangoni con nosotros con esto. Que ven, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Facundo. Ya me acerco, está el icono, el logo, el sello de la CGT. Y esta pregunta que queda ahí, ¿quién gana? ¿Sindicatos versus inflación? Ahora vamos a hablar un poquito. Eddie. Fue tema de la semana. Fernando Sabac Montiel, el acusado por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, se dedicó últimamente a escribir cartas. Le escribió al fiscal Luciani, que fue el fiscal que acusó a Cristina. Le escribió ahora, últimamente ayer, al tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner con un discurso bastante político. No sé cómo lo tiene en la cabeza Martín, que sigue tan lo judicial y tan palmo a palmo esta causa. Pero perdón, Eddie, ¿escribe cartas? Sí. Escribe cartas y se las manda al fiscal del caso Cristina, al tribunal del caso Cristina, el caso Obra Pública, digamos, el caso asociación ilícita en la obra pública. Pide recurrentemente la recusación de la jueza Capuchetti, dice que está comprada por Cristina Fernández de Kirchner para involucrarlo, y ayer lo que agregó fue el dato de me quieren hacer desaparecer para culpar a Macri, lo que fue interpretado en algunos ámbitos como una irrupción en el clima de campaña electoral o en el clima político por parte de Sabac Montiel. Y ya hay actores del kirchnerismo, sobre todo el de la parte judicial de abogados, sí, trabajando a ver cuáles fueron los mensajes que hubo acá. Si hubo algún mensaje de tranquilidad a eventuales mandantes o autores intelectuales y a eventuales financistas de toda esta trama que Sabac Montiel niega que exista. Él dice que actuó solo, que actuó por su propia voluntad, pero bueno, ha politizado a partir de incorporar nuevos nombres de la política, de los número uno de la política en la Argentina, su estrategia de aparición pública, que no sé ya si es una estrategia de defensa. No está claro eso. Ahora, quiero compartir un deseo, obviamente, con todos. Gustavo,
que lo que acá vamos a pensar, que este no sea el clima de campaña, porque si no va a ser... Digo, si el clima de campaña lo va a manejar Sabac Montiel, si va a haber cartas de adentro de la cárcel, ¿es una estrategia judicial, Martín? La verdad, es tan disparatado todo lo que hizo Sabac Montiel que no sé cuál es la estrategia. Porque en esas cartas dice cosas que está comprobadas que no son ciertas. Él dice que el día del intento de homicidio su celular se lo llevó Brenda Uliarte y el celular se lo sacó la policía. Él dice cosas que en el expediente están comprobadas que no fueron así. Dice que Cristina Kirchner quiso sobornar al papá de Brenda Uliarte. Si quiere recusar a la jueza Capuchetti, Martín, vos que seguís al abogado. ¿Tenemos claro quién es Sabac Montiel? Tenemos claro de lo que hay en el expediente. Después pueden aparecer un montón de preguntas. En principio, de lo que hay en la causa y de lo que se conoce me da cosa llamarlo un lumpen, pero lo podemos poner esos términos, que quiso matar a Cristina Kirchner hoy sin ningún financiamiento, sin ninguna campaña, sin nadie detrás de él más que él y Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, que son los 3 detenidos que hay en la causa. Ahora, Sabac Montiel metido en el discurso político, a decir, me quieren hacer desaparecer de escena para culpar a Mauricio Macri, bueno, termina siendo una opinión política, por ¿no? De alguien que quiso matar a la vicepresidenta de la Nación. Sobre todo si le escribe cartas al fiscal Luciani, le dijo a los jueces del tribunal oral, aparten a Capuchetti y júzguenme ustedes. Digo, si Sabac Montiel quiere recusar a Capuchetti, lo puede hacer en la causa, porque él tiene un abogado y es parte de la causa, y no lo está haciendo. Que no sea el clima de campaña. Una campaña que se va a librar con estas preguntas que vamos a hacernos con Gustavo a propósito de qué está pasando también en el palo del sindicalismo. Porque están pasando cosas. ¿Quiénes ganan esta batalla, la de la inflación? En un régimen de alta inflación siempre pierden los salarios. Vamos por el final concreto. Ahora, lo cierto es que si sos un trabajador sindicalizado, la podés defender mejor, hasta por un ratito podés ir arriba en el marcador, pero en el fondo, por aquello tan primitivo, pero que siempre hay que recordar, que vos tu salario lo cobrás cada 30 días y la inflación se espiraliza y aumenta día a día. Ayer decíamos que en estos 4 años o 3 años y medio de gestión de Frente de Todos, los trabajadores registrados cayeron 4%. Los registrados son los que tienen sindicatos que los defienden, obra social, que bien, mejor, peor, más o menos. Perdieron empleo. Atiende, O sea, hay 4% menos en la cantidad de empleados. En realidad es 4% de la caída del salario real. El número de los trabajadores privados más o menos se defiende como gato entre la línea, pero se ha defendido. Lo que han perdido los trabajadores formales, con sindicatos, con recibo de sueldo, es 4% promedio. Algunos ganaron a lo mejor un poquito y otros perdieron un poquito. Los que no tienen sindicatos perdieron mucho más. Entonces, 3 actores, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en donde quieras. Los sindicatos que tienen que defender el ingreso, las condiciones de empleo y el salario de sus representados. Los empresarios que tienen que defender las utilidades, la posibilidad de reinvertir en sus empresas. Y el Estado, que nos tiene que defender a todos en nuestra calidad de consumidores. En un régimen de alta inflación, y los argentinos lo conocimos en la década del 80, en la que esta se parece bastante, ¿qué pasa? Sindicatos y trabajadores por momentos arreglan más rápido. ¿Por qué? Porque viene un sindicato y le dice, che, yo quiero el 100. El 100 querés, es mucho. Yo quiero el 100 porque la inflación, dale el 100. Inmediatamente el empresario se da vuelta y aumenta el 120 lo que vende. Porque si el Estado no te defiende como consumidor, lo que el sindicalista gana para su afiliado trabajador, ese afiliado trabajador lo pierde como consumidor el mismo día. Esto es lo que después de 10 años y más de lo que fue la década del 80 y antes la del 70, lo tendríamos que saber de memoria, de atrás para adelante, de arriba para abajo. Sí. Y el Estado tiene que hacer algunas cuestiones que ya nadie duda. Tiene que cuidar las cuentas públicas, tiene que emitir otra cosa que no sea papel pintado y tiene que tener capacidad de regulación. Todo lo demás es chamullo. Ahora, Gustavo, para un gobierno peronista, si es que este lo es. Sí que lo es. No es
doblemente peor lo que estás contando? Obvio, porque perdés de local, porque se supone... A ver, ¿cuándo comenzó la debacle de Macri? Cuando en abril del 2018 al gobierno de los CEOs y al gobierno que venían de los mercados internacionales premiados, MIT y todo eso, les dijeron desde afuera, no te prestamos más porque no creemos más en vos. ¿Cuándo le va mal a un gobierno peronista? Cuando los laburantes le dicen, flaco, yo con vos estoy perdiendo también. Y yo te voté para otra cosa. Entonces, cada partido gana en virtud de un imaginario que en realidad de imaginario tiene muy poco y de concreto tiene mucho. Se supone que los sindicatos y los laburantes depositan expectativas en un gobierno del Frente de Todos que no las depositan en un gobierno de Juntos por el Cambio y que los empresarios de Juntos por el Cambio depositan en ese sello cosas que no depositan en el peronismo. Ahora, pasan cosas raras, que a veces hay sectores empresariales a los cuales le va muy bien en los gobiernos peronistas que no les gustan y le va muy mal en los gobiernos de mercado que los seducen. Bueno, los últimos 8 años en Argentina. Obvio, porque, viste, nosotros tenemos... A ver, lo que enseña la teoría, la facultad, el cuadro, todo eso es una cosa, como nos pasa a todos en la vida. En la teoría está todo bárbaro, en las estadísticas está fenómeno, pero ¿sabes lo que pasa con las estadísticas? En las estadísticas los enanos se ahogan, porque están por debajo de la estadística. Y la mayor parte de los asalariados de la Argentina son enanos que se ahogan con una inflación del 100%. Y la responsabilidad primaria, primitiva y fundamental de la inflación del 100% es del Estado Nacional Argentino, lo conduzca quien lo conduzca, amarillo, azul, verde, rojo. Con estos actores siempre en el centro, porque la punta de tu análisis es sindicatos versus inflación. Vos lo que estás planteando, según interpreto, es que, a ver, que el sistema paritario es medio una engaña pichanga, o sea, es una cosa que no es lo que hay, pero no está cumpliendo, es casi una ficción. En un régimen, ¿dónde está la solución del problema? En un régimen de alta inflación funciona de esa manera. Si la inflación fuese de un dígito anual, una paritaria tiene una fuerza que te permite recuperar salario y condiciones de trabajo. En el 100%, en el 200%, el 100%, para no pensar que uno está proyectando cosas que no quiero proyectar. Pero en un régimen de 100%, Laco, una vez, hace muchos años que doy clases, un alumno vino y me dijo, mire, yo mido a los profesores, porque si los profesores son exigentes, yo estudio, pero si es carnaval para mí también. Entonces, el punto es que como está todo distorsionado, si un sector que tiene rentabilidad empresaria da un aumento del 120%, el productor de sacacorcho o el laburante que hace sacacorcho quiere el 120% porque el otro lo tuvo. Y vos le decís, che, pero son productividades distintas. Dice, mira, a mí la productividad distinta me importa un pepino, porque acá la inflación es de 120 y yo no quiero perder, porque la verdad que en la vida a nosotros y a nadie, laburante, no laburante, etcétera, no te gusta perder y tampoco te gusta que te tomen de buenudo. Entonces, el Estado, a lo largo de décadas, no solamente de esta administración, ustedes hablaban de otro tipo de drogas, pero en la Argentina hay una suerte de droga nacional que es la inflación. Y que hasta tiene teóricos que muy serios y con títulos universitarios te dicen, no, guarda, que la inflación también tiene efectos positivos porque te estimula a gastar. Y en ese momento vos sentís que te están tomando un poquito de boludo. Un poquito bastante. Porque en realidad, cuando vos mirás todo el barrio, porque ya no nos comparamos con Finlandia, Suecia, Noruega, nos comparamos con Uruguay, Paraguay, Brasil. Flaco, todos tienen 2, 3, 4, 5, nosotros tenemos 100 y el problema es el mundo. El problema somos nosotros. ¿Se acuerdan ese viejo chiste de la época que se contaban chistes de gallegos? Hoy serían políticamente incorrectos, que agarra contramano por Corrientes y cuando escucha por la radio que hay un loco que va a contramano por Corrientes y dice, ¿más que uno? ¿Son como 100? Dice, no, los que vamos a contramano somos nosotros. Los que seguimos pensando que podés repetir el mecanismo de la inflación y que eso puede ser virtuoso porque redistribuye riqueza, hace circular el dinero, somos nosotros que estamos cada vez peor. Entonces, el rol del Estado en cualquier sociedad es defendernos a nosotros como consumidores.
Bien, gracias, porque tuvimos precio cuidado, controlado, vigilado, primos, cercanos, hermanos, etcétera, pero cuando vas, te sacuden siempre la góndola. Gustavo, muchísimas gracias. A ustedes, Gracias. buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos. En la cancha no, porque... No, está Junín. Junín. ¿Vas a ir? No, lo vamos a ver por la tele. Gracias, Gustavo. Buen fin de semana. Martín, dale. El gobierno concretó hoy la denuncia penal contra Edesur por los masivos cortes de luz que hay en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo veíamos hace un ratito con los distintos móviles de A24. ¿Qué denunció el ENRE, que es el organismo que hizo la denuncia? Denunció los delitos de defraudación por derechos, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. ¿A quién denunció? A todo el directorio de la empresa Edesur. Presidente, vicepresidente, gerente general y a los 5 integrantes del directorio. Y en la denuncia aporta un dato. El ENRE dice que ya meses atrás le había advertido a la empresa que tenía que hacer cambios e inversión porque esto que está pasando podía llegar a ocurrir. La causa le tocó al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Ramiro González. Hay que ver si se la quedan ellos porque previamente hubo otras denuncias que también se presentaron y por lo tanto todo va a tener que quedar radicado en un mismo juzgado. Martín, gracias. Buen fin de. Ceci, lo mismo, buen fin de. Buen fin de semana. Compañero Eddie, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes, ya llega toda la banda, no se muevan de la pantalla A24, que tengan buen fin de semana y gracias por acompañarnos. Chau, chau.